Bueno, vamos a arrancar. Bueno, me presento para los que no me conocen, que capaz miren después grabado el video. Yo soy Macarena Marí, soy residente de segundo año de la residencia de Bioquímica Clínica de la sede de Resistencia, y la presentación de este póster es como la segunda parte del trabajo que yo desarrollé durante mi rotación por el Servicio de Microbiología del Hospital Ferrando, en el cual en una primera instancia yo presenté el plan de trabajo, di el marco teórico, y en esta oportunidad les voy a presentar los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de este trabajo, y es a modo de mi final de rotación por el servicio. Bueno, entonces, me voy a la otra vista, perdonen. Perdón. Bueno, entonces, el título de nuestro trabajo es la epidemiología de las enterobacterias productoras de carbapenemasas en el Hospital Julio C. Ferrando durante el año 2019. Una breve introducción es que las carbapenemasas son un grupo específico de enzimas tipo beta-lactamasas, que su característica es que tienen alta eficiencia catalítica para hidrolizar antibióticos carbapenemes y en realidad a casi todos los beta-lactámicos. Dentro de la clasificación molecular que la realiza Ambler, las carbapenemasas de mayor importancia clínica se encuadran dentro de la clase A las KPC, dentro de la clase B las metalos beta-lactamasas y dentro de la clase D las OXA. En cuanto a los objetivos que nos propusimos al desarrollar este plan de trabajo, era determinar la frecuencia de las enterobacterias productoras de carbapenemasa en las diferentes salas de nuestro hospital, estudiar el sitio de origen de la infección, o sea, en qué muestras clínicas se presentan, y calcular su frecuencia. También describir las características demográficas de los pacientes que fueron incluidos en nuestro estudio, como edad, sexo, y describir los datos clínicos estudiados de cada paciente, como ser comorbilidades, antibiótico-terapia previa o mortalidad. En cuanto a los materiales y métodos, los datos de los aislamientos de los pacientes que tuvieron infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa fueron recopilados del software del Laboratorio de Microbiología Epicenter DBD, y en cuanto a los datos clínicos de cada paciente de nuestro estudio, fueron recopilados del sistema de historia clínica con el cual cuenta el Hospital Ferrando. Bueno, y en cuanto a los resultados que obtuvimos, para contextualizar, nuestra población de estudio se constituyó de 40 pacientes con infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa durante el año 2019 que fueron ingresados en el Hospital Ferrando. De esos 40 pacientes, 23 eran de sexo masculino y 17 de sexo femenino. En cuanto a la edad, considerando solo a los pacientes adultos, el rango etario de nuestra población fue de 20 a 79 años, con una mediana de 54 años. Bueno, y acá les voy a contar un poco los gráficos, donde les cuento los resultados. En cuanto a la frecuencia de aislamientos de las enterobacterias productoras de carbapenemasa, teniendo en cuenta el servicio o la sala de origen, las salas que las tuvimos en cuenta fueron clínica médica, UTI, traumatología, neonatología, cirugía, la guardia, neurocirugía, oncología, rehabilitación y urología, que son las salas con las que cuenta el Hospital Ferrando. Y como pueden ver, las salas que tienen mayor aislamiento de este tipo de enterobacterias productoras de carbapenemasas son clínica médica y la unidad de terapia intensiva. Y en segundo lugar, traumatología y neonatología.
En cuanto a la frecuencia de estos aislamientos según el tipo de muestra o el origen de la infección, pudimos observar que el tipo de muestra en el cual se encuentran concentrados la mayor parte de los aislamientos de las enterobacterias productoras de carbapenemasa fueron en muestras de sangre y en muestras de orina, como en primer lugar, y en tercer lugar sería, o sea, sangre con un 32%, muestras de orina con un 25%, y en tercer lugar las muestras de tejido y partes blandas con un 15%. En cuanto a las comorbilidades que fueron reportadas en la historia clínica de cada paciente, incluido en nuestro estudio, lo que se pudo observar, bueno, primero, del total de los 40 pacientes, 6 pacientes no referían, no teníamos datos de comorbilidades en la historia clínica, por eso lo pusimos como un grupo aparte, y en cuanto a los que presentaban comorbilidades, yo decidí separarlos así. Como ven, diabetes e insuficiencia renal eran las comorbilidades que aparecían con mayor frecuencia en mi población de estudio. Y en el grupo de otras, yo ahí incluí aquellas comorbilidades que su frecuencia de aparición era muy baja, por eso las quise poner todas dentro de un mismo grupo, que entre ellas les puedo nombrar, eran pacientes oncológicos, hipertensos, pacientes con ACV, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes de postoperatorios de politraumatismos, entre otros, digamos. Pero decidí condensarlos todos en ese grupo porque se repetían solamente 1 o 2 veces como para poder hacer un gráfico. Pero los que encontré que se repetían con mayor frecuencia eran la diabetes y la insuficiencia renal. Que, a modo de comentario, nos coincide con un trabajo que lo usamos también durante el desarrollo de nuestro plan, un trabajo realizado en un hospital en Madrid, que también ellos evaluaron la comorbilidad, su número de pacientes estudiados, o sea, su población era de aproximadamente 1000 pacientes, y la diabetes también resultó ser la comorbilidad más frecuente. En cuanto a la frecuencia de microorganismos aislados según el tipo de carbapenemasas, en nuestro grupo estudiado, podemos ver que en cuanto al tipo de carbapenemasa, la más frecuente en nuestra institución resultó ser la de tipo KPC, con 29 de los 40 aislamientos. En segundo lugar, las metalo-beta-lactamasas solo con 7 aislamientos, y OXA solo 4 aislamientos. Y si observamos el tipo de microorganismo más frecuente en cada tipo de carbapenemasa, vemos que dentro de las KPC, el microorganismo que se aísla con mayor frecuencia es, o sea, hablando siempre dentro de las enterobacterias, que fue nuestro objetivo estudiar, está la Klebsiella pneumoniae con 23 aislamientos en este caso. Y en cuanto a las metalo-beta-lactamasas, el Enterobacter cloacae, de 7 metalo-beta-lactamasas que tuvimos en nuestra población, 6 correspondían a Enterobacter cloacae. Y dentro de las OXA, bueno, una aclaración, perdón, con respecto a la metalo-beta, que tuvimos 7 aislamientos, 6 de esos aislamientos pertenecían al servicio de neonatología, que fue cuando ocurrió un brote, que creo que fue a inicio del año 2019, ahí en el servicio de neonatología. Y en cuanto a las OXA, vemos que también el microorganismo más frecuente resultó ser Enterobacter cloacae dentro de nuestra población de estudio. Y las 4 OXA que tuvimos en nuestra población fueron confirmadas por el Instituto Malbrán. Bueno,
Después, otras variables que analizamos fue el tiempo de internación, que de la población de los 40 pacientes se pudo calcular que el 60% de los pacientes estuvo más de un mes internado, y en cuanto a la mortalidad de esos 40 pacientes, se obtuvo un 67% de pacientes que fallecidos, y 13% no pudimos recabar los datos porque no había información. En lo que se refiere en la historia clínica en cuanto al tratamiento antibiótico utilizado, se pudo observar que el mayormente utilizado para este tipo de enterobacterias productoras de carbapenemasa fue meropenem combinado con colistin o amikacina. Y también tuvimos casos en que no se refería en la historia clínica al tratamiento, por ende no pudimos obtener de todos los pacientes. Después, también a mí me pareció importante agregar, porque yo en mi presentación del plan de trabajo presenté la estadística de la red JUNET del 2019, entonces me pareció interesante porque hice la comparación, si bien nuestro tamaño de muestra es mucho menor, se corresponde lo que dice la red JUNET en cuanto a las resistencias críticas del 2019, en que tanto Klebsiella pneumoniae como Enterobacter cloacae son las enterobacterias con mayor resistencia a los antibióticos tipo carbapenemes, y en cuanto al tipo de muestra del cual se obtienen mayores aislamientos de este tipo de enterobacterias productoras de carbapenemasas, también coincide en que en primer lugar se encuentran las muestras de sangre, seguidas de las muestras de orina en segundo lugar. Bueno, en cuanto a la conclusión, se logró estudiar acerca de la epidemiología de las enterobacterias productoras de carbapenemasa en nuestro hospital durante el año 2019, por lo que resultaría de gran interés ampliar este estudio para obtener mayor información acerca de estas enterobacterias productoras de carbapenemasa en nuestra institución, porque siempre es muy importante conocer la epidemiología local, porque sabemos que varía respecto a otras instituciones, así como con otros países también, porque en trabajos que hemos consultado, por ejemplo, en nuestra institución, si bien el tipo de carbapenemasa más frecuente es la KPC, en otras instituciones generalmente o es la OXA, o el tipo de muestra suelen ser muestras respiratorias, en nuestro caso fueron muestras de sangre. Entonces siempre es importante tener en cuenta la población con la que uno maneja, digamos, en la que uno se maneja. Como limitante de nuestro estudio, lo que nos pasó es que se encontraron inconsistencias al momento de recolectar los datos de la historia clínica del sistema con el que cuenta el hospital. Por momentos se nos hizo muy difícil porque estaban incompletas. Y como para cerrar, destacar la importancia y la utilidad que tiene este tipo de estudios a nivel local para, por un lado, advertir y además proveer información acerca de la detección y las alternativas terapéuticas para los pacientes que tienen infección por este grupo de bacterias. Y bueno, eso es todo. Acá en referencias puse algo de la bibliografía porque por un problema de lugar no me entró todo, pero toda la bibliografía está en el Ateneo anterior. Y bueno, y mi instructora fue Marianita Fernández. Si alguien quiere preguntar algo. Yo nada para preguntar, solo felicitaciones, Maca. Muy bueno, Bueno, gracias, muy buen Max. trabajo. La verdad que
Me gustó mucho, quedó muy lindo. Escribí mal Funet, perdón. Sí. Una preguntita por ahí para los instructores en general. ¿Se escucha? Sí. Sí se escucha, Javi. Sí. No, a partir de estos datos, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se puede tomar, por ejemplo, en clínica médica? O sea, dándole una utilidad más práctica a la estadística, ¿se puede tomar medidas de seguridad, bioseguridad o a partir de estos datos dentro del hospital o de cada sala? ¿Se entiende la pregunta? Sí se entiende, Javi. No sé si Porque yo a medida de opino comentarios, y opino, ahí dice, yo me acuerdo ¿cómo? que la residencia de bacterios, no sé si hizo un trabajo similar, pero viste que en UTI hay que respetar entre cama y cama, creo que 2 metros y ciertas distancias y distintas condiciones para evitar que se propague la resistencia. Pregunto, digamos, seguro que se puede llegar a hacer algún tipo de mejora sobre los datos para disminuir o son esperables, digamos, estos datos. Yo creo que analizando un poco cuáles son las salas que tienen mayor cantidad de aislamientos con carbapenemasa y viendo las comorbilidades asociadas, que por ahí lo que vio Maca, por ahí ayuda también, en el caso clínico, a los médicos a poder hacer un tratamiento empírico o a sospechar, digamos, de pacientes que puedan tener carbapenemasas antes de que se tenga el aislamiento con el antibiograma, y en el caso nuestro, en el laboratorio, muchas veces también te sirven para tomar decisiones, digamos, si es que largar test rápidos a ciertos microorganismos en ciertos pacientes o no, digamos. No sé si los demás opinan igual o quieren aportar algo. Yo para aportar nomás, en uno de los trabajos que también consultamos, si bien acá nosotros en nuestro trabajo no incluimos a los pacientes colonizados, en este trabajo se incluía, y los que hicieron ellos, o sea, fue un estudio mucho más largo y estudiaron en un periodo de tiempo todos pacientes con infección y colonización, sacaron sus estadísticas y después aplicaron medidas correctivas y volvieron a analizar todo para ver, digamos, si esas medidas correctivas fueron bien implementadas. O sea, para mí se puede hacer cosas, pero sí, es como, son trabajos más largos. Hola, bueno, fantástico, Maca. O sea que me encanta. Gracias. Lo importante, como le escribí en el chat, no sé si lo leyeron todos, es justamente detectar las carbapenemasas para aislar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque son elementos altamente diseminables y se transmiten principalmente por el personal de salud. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el lavado de manos. Uno, pensando en esa dirección, podría decir que con el COVID tendrían que disminuir, ¿no? Porque si estamos aumentando todo el tema de profilaxis y lavado de manos y los cuidados, tendría que disminuir, pero ya encontramos en las salas COVID también carbapenemasas, así que es una cuestión de conducta, creo yo. Sí. Y sí, es orientativo, es importante detectarlo rápidamente en el laboratorio, por eso utilizamos rápidos los colorimétricos y ajustar el tratamiento del paciente, así también como para poder no tratar a diestra y siniestra con carbapenem, como se dio en el caso de hematología, que ellos le ponen directamente meropenem, y así fue que no tenían con qué tratar a los bebés el año pasado, en febrero, el año pasado creo que fue.
Así que cuando se encontraron con eso que no tenían noción. Pero sí, la idea de Yo creo nosotros que se puede hacer un montón de cosas con esta estadística como de modo preventivo, pero claro, nosotros somos ponerse sistema de vigilancia para eso justamente. sí, claro. Sí, o sea, todo esto, digamos, va de la mano del control de infecciones. Y o sea, lo esperable en la mayoría de los lugares es encontrar carapenemasas, pero porque ya están distribuidas por todos lados. Pero sí conocer la epidemiología, o sea, en algunos lugares vas a encontrar más, en otros lugares menos, vas a encontrar diferentes porcentajes de los tipos de carapenemasas, pero bueno, por eso va de la mano del control, digamos, de las infecciones. Saber qué tener, qué hacer para disminuir lo que hay. Pero, o sea, está re bueno lo que hiciste en poco tiempo, digamos, porque sentarte a completar los datos de los pacientes es un laburo importantísimo, muy difícil, y bueno, y en un mes, digamos, está bueno el resultado. Sí, sí. Pero sí, sería re lindo poder hacerlo como más grande. Ampliarlo, ver qué pasó en el 2020, que a priori, por lo que ya vimos, digamos, no disminuyó nada. Creo que aumentó, inclusive hubieron MBL en otras especies, en otros géneros y especies tipo KPN, E. coli, Sí. en el 2020 y de la sala del modular, creo. Así que imagínate. A full la sala de modular. Bueno, acá Lucre también escribió, hacemos la búsqueda sistemática de estas carapenemasas en determinadas salas para tomar conductas e impedir la diseminación. Bueno, gracias chicas a todas por conectarse, chicos, chicas y chicos. Si no tienen más preguntas, terminamos. Yo te pregunto, incluiste neo también, ¿no es cierto? Sí, incluí neo. Incluiste neonatología y acá cuando comienza tu resultado de discusión pusiste el rango etario de la población 30 a 79. Claro, sí, o sea, en ese rango lo excluí, o sea, solo consideré pacientes adultos, porque de mis 100 pacientes, claro, no los incluía los de neonatología, digamos, porque de los 6, solo tuve 6 pacientes y no llegaban al mes, digamos, de... Claro, y la frecuencia, ¿vos incluiste ahí los de neo también? ¿Cómo? En la frecuencia, en el gráfico del medio, frecuencia de aislamiento según sitio de infección. Sí, ¿Ahí incluiste neonatología o no? Ahí los incluí, sí. Okay. Sí, solo para sacar el rango etario no los incluí. Está, entiendo. Sí. Excelente trabajo, te felicito. Gracias, Marester, gracias. Muy bueno. Gracias. Uy, no sé qué. Bueno, gracias a todos por conectarse. Bueno, chau Maca, nos vemos Chao, mañana. gracias. Esperamos un budín fit o algo así. Bueno, gracias María por tu ayuda para el trabajo. No, por favor. Chao, nos vemos.